Una pregunta técnica antes de partir con lo que es con lo que es la clase de ahora. Em, les mandé la otra vez un link pude armar, estoy totalmente moderno, ¿ya? Pude armar un canal de YouTube, me demoré, pero lo hice, con las clases. ¿Han podido ver si es que se ve, si es que resulta, o han sabido de algunos compañeros de ustedes que no se pueden conectar en la clase, ¿cómo se llama? Sincrónica? Y si han podido verla a nivel del YouTube, ya, porque la clase de hoy día también la voy a subir ahí, ¿ya? Bueno, cualquier cosa que quieran ahí, alguna duda o algún dato que quieran corroborar y de estas cosas que de repente yo digo, ya, ahí una persona pudo. Eso está bueno. Porque yo las subo, pero ni siquiera sé si se pueden ver o no se pueden ver, porque yo le hago clic, pero yo lo veo, pero no sé si está abierto, no sé si está como para todo el mundo. Entonces, para mí es importante tener por lo menos saber que alguien lo puede ver. Entonces, les sirve por último como ayuda a memoria para después, cuando vayan hojeando el PDF, ahí recordar algunas cosas. Para estudiar les puede servir. Em, Quedarán en YouTube por lo menos hasta fin de año. De ahí no sé si los borro o no para que no quede registro de nada de esto. ¿Ya? Eso. Bueno, continuamos con el tema de ahora. ¿Ya? Que estamos revisando temas de cazador-recolector. Sí, que a mí no me gusta dejar huella en las cosas, ya por eso borro después. No, que para el futuro, no, después la gente empieza a ocupar los videos para chantajearlo a uno y anda a todo a saber qué cosas pueden pasar. ¿Ya? Es una reliquia del 2020. Gracias por lo de reliquia, me siento sumamente... Lleno de memes después, a ver, de la clase. Me están tratando de reliquia. Bueno, nada más allá los memes. De los memes no pasa eso. Es que son demasiado rápidos ustedes. Ya, focus. Me concentro. Habíamos discutido harto sobre el tema de la economía, en el fondo. El concepto de economía y el concepto de caza y recolección. ¿Ya? Lo que ustedes ven aquí en la pantalla es un ejercicio básico, ya que ustedes lo pueden hacer en sus casas, cuando hablamos de cazador-recolector. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ustedes pongan en Google, ¿ya? Pongan cazadores-recolector o cazador-recolector, pongan ver imágenes y qué es lo que le aparece. Así como abuelo de pájaro, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, como 6 imágenes de gente con hachas de piedra en la mano, con lanza, unos directamente, ¿cómo se llama? Atacando o siendo atacados por animales. Y primero, una sola imagen ya de mujeres haciendo algo, en todo el resto son todos hombres, ¿ya? Y las mujeres están recolectando pasto o algún tipo de gramínea, alguna cosa. Y esto es como la característica general cuando uno habla o cuando uno se refiere al concepto de cazador-recolector, ¿ya? Entonces, es bien interesante hacer este ejercicio, ¿ya? En donde las imágenes, ¿ya? Hablan un poco por sí solos sobre el imaginario, ¿ya? Claro, ninguna es foto, obvio, ¿ya? Pero tiene que ver finalmente con el imaginario de la casa-recolección. Primero, aquí hay dos cosas que son interesantes. Una, como dice Javier, allá, ninguna es foto. Por lo tanto, los cazadores-recolectores no son fotografiables porque no existen en la actualidad. ¿Ya? Después, cuando ustedes pasan como varias páginas de imágenes, ahí recién empiezan a aparecer algunos cazadores-recolectores actuales. Por ejemplo, los San ¿cómo se llama? En el mundo sudafricano, algunas imágenes de algunos cazadores-recolectores del Amazonas, y sería, ¿ya? Pero cuando uno habla de cazador-recolector, es todo dibujo como una reconstrucción ideal sobre algo, ¿ya? Y lo que estamos viendo aquí finalmente tiene que ver con que la imagen del cazador-recolector es una imagen del pasado, primero.
Segundo, es una imagen de hombres realizando actividades y una que otra mujer, ¿ya? Em, y la gran actividad que aparece tiene que ver principalmente con la caza, ¿ya? O sea, los hombres o están con algún tipo de arma que es utilizado para la caza, o directamente se están enfrentando con un animal, o están acechando, ¿ya? Entonces, ese imaginario sobre el cazador-recolector hay que empezar a revisarlo también, como todo lo que hemos hecho desde la clase pasada, ¿ya? Pasemos a la siguiente. Porque si empezamos a hablar, ¿ya? Sobre el discurso que hay sobre caza y recolección, hay que empezar a discutir un poco sobre la idea de qué es lo que se caza y qué es lo que se recolecta, ¿ya? Y aquí Antonia está preguntando si la recolección es de mujeres, ¿por qué siempre se muestra al hombre cazando? Bueno, porque hay, y eso también tiene que ver con un discurso que tiene algunos referentes reales, un dato así como más etnohistórico, ¿ya? O de frentón antropológico, ¿ya? Etnográfico, pero también ahí hay una caricatura sobre el asunto, ¿ya? Y es un poco lo que quiero que toquemos ahora, ¿ya? Em, yo creo que tiene mucho que ver con este discurso tan propio como de esta lógica que es bien interesante de cuál es el ideal como masculino vinculado a la actividad física, finalmente. Esta idea como de el hombre es peludo, hediondo, fuerte, ya, y como que violento, y qué sé yo. Y la caza, la actividad de caza, va asociada a este enfrentamiento, ¿ya? Y el enfrentamiento tiene que ver con la competencia, con esta cosa de la competitividad, no la competencia en el sentido de que es capaz de algo, sino que la competitividad, y la competitividad va asociado a un discurso que es principalmente, no digo único, pero es principalmente masculino, ¿ya? Voy a tocar este tema un poquito más adelante, ¿ya? Para que no piensen que estoy hablando así al voleo, ¿ya? Em, bajo esa lógica, el concepto de la caza con Z, ya de la cacería, ya se va a vincular al mundo masculino, pero además a eso le sumamos eh, la idea del resguardo del hogar, ya que tiene que ver con el cuidar a los niños, que es un elemento que está principalmente asociado con lo femenino. ¿Ya? Y está principalmente asociado a lo femenino porque la mujer es la que da a luz y es la que amamanta. Por mucho que el hombre quiera amamantar, no puede. ¿Ya? Me lo voy a tocar un poco más adelante. Y es la mujer la que tiene que hacerse cargo de los niños en la primera etapa de la infancia. Primera etapa de la infancia, que es hasta que el niño puede alimentarse por sí mismo. ¿Ya? Y eso es aproximadamente como hasta para el caso de los cazadores recolectores, se puede dar más allá de los 3 años. ¿Ya? Entonces, el ser humano tiene una infancia dependiente bastante larga en comparación con otros animales que nacen y se tienen que parar al tiro y salir corriendo por si viene el león, básicamente. ¿Ya? El ser humano no. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, la separación de actividades por género ya podría responder un poco a ese elemento. ¿Ya? Ahora, revisemos un poco los temas que tienen que ver con la caza y la recolección, ¿ya? Y voy a partir con la recolección. Cuando nosotros decimos recolección, ¿qué es lo primero que se les viene a usted en la cabeza de cosas que se pueden recolectar? Granos, bayas, frutas. Estoy leyendo, ¿ya? Em, frutas y verduras, ¿ya? El concepto de verdura a mí me genera como un poquito de complicación, porque no sé si el concepto de verdura se usa para la recolección, ¿ya? Uno habla más de vegetales. Pasto para fuego, interesante, ¿ya? Porque estamos hablando de una cosa que no es comestible y que sí, pues, se tiene que recolectar, ¿ya? Hongos, raíces, cereales. Los cereales también
me entra en la duda porque no necesariamente son recolectables. El cereal parece que va asociado más a el concepto de la agricultura. No así el concepto de grano. ¿Ya? El cereal hace referencia a un tipo de grano. Tubérculos, hierbas medicinales, interesante. ¿Ya? Los mariscos, ¿ya? Los moluscos, mariscos. Animales muertos. Aquí entramos a otra cosa. Sí, el animal muerto en cierto modo uno lo recolecta, pero generalmente no se considera como parte de una recolección, ¿ya? Sino que se considera como directamente el concepto de carroñeo, ¿ya? Y el carroñeo es una práctica que se usa en los cazadores recolectores, ¿ya? En el fondo, aprovecho un animal muerto para poder sacar carne. Eso no es recolección directamente, ¿ya? Materias primas para hacer herramientas. Por ejemplo, madera, por ejemplo, fibras vegetales, por ejemplo, piedra, ¿ya? Y ahí también yo he tenido discusiones con algunos colegas que dicen, no, que la piedra no es recolectada, sino que ocupan otra palabra que no me acuerdo en este momento, ¿ya? Pero en el fondo, sí, pues tiene que ver con una estrategia de recolección de materias primas. No todo lo que se recolecta ya se come. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Uno muchas veces recolecta elementos que sirven para la vida cotidiana, como por ejemplo pastos para hacer fuego, yesca, ¿ya? Materias primas como madera para generar astiles o herramientas también. ¿Ya? Em, Ahora, no todo lo que se recolecta, y ya lo han dicho varios, son vegetales. Uno tiene como mucho más presente el vegetal dentro de la recolección, pero no siempre. Los mariscos se recolectan. Nadie sale a cazar un chorito, ¿ya? Nadie sale a cazar una almeja, ¿ya? La gente recolecta almeja o recolecta chorito, ¿ya? Em, por otro lado, otras cosas que se recolectan y que nadie nombró, los huevos. Los huevos son recolectados, ¿ya? La miel, ¿ya? La miel de abeja silvestre también es recolectada, ¿ya? Échenle una mirada ¿cómo se llama? Al video de Planeta Humano, ¿ya? Está en la bibliografía. El de praderas. Ahí hay una cosa interesantísima sobre la recolección de la miel. Es alucinante, parece ser mágico incluso, ¿ya? Y son cuestiones que uno queda así como medio en shock porque dice, ¿cómo es posible, ¿ya? Que esto sea una estrategia real, ¿ya? Parece como sacada de un cuento, ¿ya? Para captar miel, ¿ya? No les voy a contar nada para dejarles la bala pasada y que lo vean. La leche directa de la vaca, mm, no, eso se conoce como domado, ya no es recolectado directamente. Ahora, la vaca en sí también es un animal doméstico, por lo tanto no entraría dentro de la recolección, ¿ya? Pero, por ejemplo, en Siberia, los cazadores recolectores lo que hacen es atrapar alces y en la época del amamantamiento y ordeñan alces, ¿ya? O caribú creo que, ¿ya? Y eso se conoce como domado directamente. La pregunta del agua, ese es un tremendo temazo, porque el agua se recolecta, sí, ya, para recolectar el agua, claro, tengo que tener implementos, pero no necesariamente vasija, yo puedo tener un odre hecho de estómagos de animales o de pieles o cueros de animales, ya. La vasija en general, como la vasija de cerámica, surge mucho tiempo después. Los cazadores recolectores en general no tienen cerámica, en general, o por lo menos las primeras etapas de cazador-recolectores. La cerámica surge bastante más tardío, pero sí puedo tener calabazas. Existen calabazas silvestres, ya, y de hecho la calabaza es uno de los primeros vegetales que se vuelve relativamente doméstico por el uso que empieza a tener dentro del modo de vida cazador-recolector. Entonces la calabaza me sirve como contenedor, pero los odres hechos de cuero de animal, de vejiga de animal o se llama, de estómagos de animal, me sirven para tener agua, ¿ya? Los huevos también sirven ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Como un contenedor,
Ya, aquí me están preguntando si los cazadores-recolectores pertenecen a periodos alfareros. Hay cazadores-recolectores en contemporaneidad con grupos alfareros, pero los cazadores-recolectores, la mayoría, cuando la mayoría de la gente es cazador-recolector, cuando hay en el fondo un predominio de cazador-recolector en el planeta, generalmente es previo a la alfarería. ¿Ya? Em, Otro elemento que se recolecta y que nadie me nombró, larvas e insectos. ¿Ya? Como dice Lautaro Núñez, arqueólogo chileno, de ratón para arriba, todo es comida. Uno podría decir, bueno, de grillo para arriba, todo es comida. ¿Ya? A nivel de comida, los insectos se comen. ¿Ya? Em, y, y eso es bien interesante porque yo creo que yo soy súper abierto para un montón de cosas que tienen que ver con comida. Pero mi límite son los insectos. Yo no sé si podría comer insectos. ¿Ya? Creo que como que me genera un poco de problema. Ahora, si está bien tostado y es una cosa crujiente que no me alcanzo a dar cuenta, me la como. ¿Ya? O sea, he comido hormiga. Comiendo higo, me he tragado hormiga. ¿Ya? Caracoles he comido también. ¿Ya? Pero el caracol es un molusco, no es un insecto. ¿Ya? Los chapulines una vez quisieron darme y ahí me di cuenta que era mi límite. Pero una vez una amiga que era mexicana preparó un copete que lo preparan con harina de chapulín. No, sí, con harina de chapulín, creo. Eh, y yo me lo tomé y no me di ni cuenta y después me dijo, ah, tenía harina de chapulín. ¿Ya? El caracol es un molusco, obvio. ¿Ya? Eh, entonces yo creo que un insecto preparado uno se lo come igual y no se da ni cuenta. Pero claro, los insectos, las arañas, los arácnidos, todo ese tipo de cosas, se pueden comer perfectamente. ¿Ya? Si no, miren a los chinos, ¿ya? Que se comieron un murciélago o un pangolín, ¿ya? Y miren cómo estamos, ¿ya? Pero hay sociedades que son más abiertas a la diversidad de comida, ¿ya? Y hay otras que son bastante más cerradas. La sociedad chilena en general es bastante más cerrada a la diversidad de comida. Lo interesante, que a lo que quería llegar acá, es que el ser humano, si se fijan, el ser humano es... profe, le agradecería que tenga mayor respeto hacia y cautela por respecto a los que no comemos seres sintientes. Yo tengo mucho respeto por la gente que no come seres sintientes, eh, pero eso no quita que la gente come animales. Y eso ocurre, ¿ya? Eh, Sí, y profe, lo eso lo otro van a más que nada, encontrar como arqueólogo y como antropólogo, lo van a encontrar en todos lados, ¿ya? Eh, Entonces, también tengan un poquito de más flexibilidad sobre ese tipo de cosas, ¿ya? Em, Porque el que yo esté hablando de eso no quiere decir que yo no tenga respeto al respecto, ¿ya? Yo tengo mucho respeto por los animales, pero asimismo también considero que el hecho de comer animales ha sido parte importantísima del desarrollo del ser humano. Eh, bueno, de hecho, una de las teorías más comprobadas con respecto al tema del consumo es que el ser humano, todo el desarrollo del cerebro humano se generó gracias al comer médula, por ejemplo. ¿Ya? Y la médula es de los animales. Eh, Más que solo del comer vegetales. Entonces, creo que hay que tener una flexibilidad sobre eso y no juzgar tan a la rápida, ¿ya? Ustedes van a, como antropólogos, como arqueólogos o como antropólogos físicos, van a trabajar con comunidades y las comunidades tienen, ¿cómo se llama? Prácticas que incluso a mí, yo como carne, no soy muy fanático de la carne, pero como. em, Incluso a mí me pueden parecer chocantes y yo he visto hartas cosas. Eh, y uno tiene que tomarlos dentro de la comunidad que viene. No puedo entrar a jugar con un concepto como de eh, tengan respeto a lo que yo pienso. Sí, todo el respeto del mundo.
pero también hay que entender que hay una diversidad sobre cómo se comprenden ciertas cosas, ¿ya? Em, tengan un poco ese criterio, ya piensen un poco en el tema de la flexibilidad, especialmente en torno a las cosas culturales, ¿ya? Porque si no se van a llevar unos chascarros más o menos, ¿ya? Em, Eso, yo no en ningún momento para que quede bien claro, en ningún momento le estoy faltando el respeto en absoluto a la gente que no come carne o no come seres sintientes, ¿ya? Em, Eso, lo quiero dejar bien en claro antes porque los años anteriores me pasó lo mismo y en algún momento como que me dijeron que yo de verdad así como que les faltaba el respeto completo y yo jamás he querido faltar el respeto en absoluto, pero yo tomo las cosas un poco como son a nivel cultural. Y a nivel cultural ese tipo de cosas existen y uno como cientista social, uno las observa, ¿ya? Describió como si se comerían los insectos. Es que sí, pues, yo podría comer insectos si que me los entregan bien fritos, no tengo problema al respecto. ¿Ya? Así como también he comido cuy, ¿ya? No sé, y una vez tuve una pareja que me decía, pero es que los cuy son mascotas. Ya, pero en otros lados no son mascotas, en otros lados se los comen, ¿ya? Yo no sé si podría comer perro o gato, pero en otros lados se comen a los perros y a los gatos. En otros lados se comen al caballo. Mi madre cuando yo era chico me daba carne de caballo, ¿ya? Entonces, son temas que hay que asentarlos como son cosas que ocurren y uno como cientista social los tiene que observar, ¿ya? Sin juicio, ¿ya? Y en ese sentido creo que ahí hay que tener un respeto transversal, ¿ya? Y claro, yo de repente ahí, porque como yo tengo un humor medio negro de repente, puedo tirar alguna talla al respecto y lamento ya si alguien lo toma como algo personal o como algo mal, ¿ya? Puede ser que mi humor a veces puede ser medio incomprendido, pero en ningún momento, de verdad, en ningún momento es una falta de respeto hacia la gente que, ¿cómo se llama? Que no come, o que es vegana, o que no come seres sintientes, ¿ya? Por favor, para que lo anoten y lo tengan como bien claro, que en ningún momento yo he querido caer en eso, ¿ya? Em, Se me estaba yendo una cosa sobre el tema de la recolección. Ya, bueno, volverá. Em, Alguien había comentado recolectar resina. Todo eso, la resina, la madera, incluso la piedra, puede ser considerado como un elemento como una forma de recolección de materias primas, ¿ya? Eh, y eso siempre como entra en una duda, ¿se considera como recolección o se considera como otro tipo de actividad que tiene que ver con el abastecimiento de materias primas para realizar instrumentos? Yo creo que ahí hay una cosa que siempre va a generar una discusión entre los arqueólogos principalmente, ¿ya? Eso con respecto a la recolección. Con respecto a la caza, y ahí yo tengo dos elementos, una división en dos formas de caza. La caza menor hace referencia a todos los animales que se cazan a partir de trampas, ¿ya? A ver, aquí están preguntando algo. La obtención de lana o categoría de caza o recolección depende. Lo que pasa, ahí hay que tener como una anotación previa. La lana como tal surge principalmente de animales domésticos. Por lo tanto, yo no recolecto lana de un animal silvestre. Sí puedo recolectar fibra de animales silvestres. Y hay fibras más finas que pueden semejarse a la lana. Ya, por ejemplo, hay algunos guanacos que tienen una fibra muy fina, que después de cazar el guanaco se han encontrado como cordones de fibra vegetal. ¿Ya? Pero no todos estos cordones de fibra vegetal están hechos con el hilado en el fondo como una lana, como tal. ¿Ya? Entonces ahí hay que tener un poquito de cuidado con eso. Y me están preguntando otra cosa sobre la desaparición de la megafauna. Eso lo vamos a ver de aquí a
la siguiente unidad, así que no nos adelantemos un poco con eso. ¿La lana no es domesticación? No, la lana en sí no es domesticación. La lana es un producto de un animal doméstico, ¿ya? Y de hecho, los animales que tienen lana fueron generados para la producción de lana. También nos vamos a meter en eso cuando veamos el tema de la domesticación como un problema en el origen de la producción. ¿Ya? Este curso termina cuando empezamos a darle el guiño hacia la producción. ¿Ya? Vuelvo al tema de la caza. La caza menor tiene que ver con los animales que se cazan a partir de trampas. Y yo me refiero a trampas desde el anzuelo, por ejemplo, que tiene que ver con carnada, ¿cómo se llama? La red, que es más o menos la misma idea. El concepto de la red puede ser por fibra vegetal, puede ser por canastos, elaborados con fibra vegetal también, pero más dura, ¿ya? O bien con como la construcción de lazos, el concepto del huachi, ¿ya? Que se usa mucho en el campo, para cazar conejos y cosas por el estilo. Todo ese tipo de estrategias para cazar animales pequeños que van desde peces hasta pájaros, entra dentro del concepto de caza menor, ¿ya? Y así como la recolección es un elemento que está presente principalmente en el mundo femenino, ¿ya? Digo principalmente porque no es privativo del mundo femenino, pero en las sociedades cazador-recolectoras etnográficas, en general la recolección va asociada al mundo femenino. Por eso también el vínculo tan fuerte entre las mujeres y las plantas, por ejemplo. ¿Ya? A diferencia del tema que tienen los hombres con la carne. ¿Ya? Fíjense, y voy a volver a tocar el tema, cuando, no sé, bueno, en el 18 se hacen los asados. ¿Ya? Ahí hay un resabio que el ser humano, y especialmente acá en Chile, tenemos muy, muy metido en la cabeza, como muy inconsciente, y que es un resabio que viene desde la tradición de cazadores-recolectores. ¿Ya? Entonces, la recolección es un elemento principalmente femenino. Pero cuando yo hablo de femenino, no digo solo de las mujeres, sino que del mundo femenino, y en ese momento estoy incluyendo a los niños masculinos, los niñitos hombres, como dicen en Copiapó, que participan del mundo femenino mientras todavía son niños. ¿Ya? A diferencia de eso también está el tema de la caza menor, que en general lo usan los adultos, pero también es un elemento muy usado por los infantes, por los niños. ¿Ya? Y eso tiene que ver también con el tema de la práctica frente a la caza, al concepto de caza. ¿Ya? Porque el concepto de caza no solo tiene que ver con voy y persigo un animal, ¿ya? Sino que tiene que ver con mato al animal, destazo al animal y aprovecho los distintos recursos que me entrega el animal, que va desde el hueso, la grasa, la médula, obviamente, la piel, el pelo, en algunos casos la pezuña, ¿ya? O sea, todos esos elementos son elementos que están asociados al consumo del animal. No todo es comestible, nadie come pelo, ¿ya? Pero viene con el animal y se aprovecha completamente. ¿Y por qué digo que la caza menor también funciona como una práctica en torno a la caza? Porque la caza menor implica también matar al animal y aprovechar los recursos de ese animal. ¿Ya? Aprender a destazarlo, aprender a darle la muerte, porque generalmente cuando se caza un animal con trampa, ¿ya? El animal no queda muerto al tiro, ¿ya? Así como también cuando se caza un animal a partir de la caza mayor, que corresponde a los animales con los cuales yo me enfrento para la cacería, ¿ya? El animal tampoco muere al tiro, ¿ya? La diferencia central entre caza menor y caza mayor tiene que ver con la estrategia. La estrategia de la caza menor tiene que ver con el trampeo, ¿vale? Es decir, elaboro un implemento, ¿ya? No solo es una estrategia ¿cómo se llama?, de enfrentamiento. Tiene que ver con un implemento, con una especie como de carnada para cazar al animal. O una trampa para cazar al animal. Por ejemplo,
era muy clásico cuando yo era chico, el juego de poner una caja con grano para cazar palomas. Entonces uno ponía, venía la paloma, pum, tiraba un palito y la caja caía sobre la paloma, después uno sacaba la caja y la paloma salía volando. ¿Ya? Ese tema del trampeo, en el fondo, eh, es lo que caracteriza a la caza menor. Por eso la red tiene que ver con el trampeo. El anzuelo es una especie de trampa. Tengo una carnada y engancho al animal. ¿Ya? El huachi es una trampa porque en el fondo tiene que ver con circuitos por donde se mueve el animal y en algún momento queda atrapado. ¿Ya? La caza menor tiene que ver principalmente con los niños. Entra también dentro de lo femenino, los masculinos también pueden cazar con caza menor. En general la caza menor es bastante más transversal. ¿Ya? Pero es muy utilizada por los niños masculinos. Los niños todavía funcionan dentro de la esfera femenina, pero están en esta cosa media vaga porque son masculinos, pero participan dentro de una esfera femenina. Y el tema de la caza menor los acerca más al tema de la caza mayor porque tienen que practicar elementos como darle la muerte final al animal, ¿ya? Y aprovechar los recursos del tema del descueramiento, del destazado y todas esas otras cosas que vienen con la caza del animal, ¿ya? Em, la caza mayor, en cambio, tiene que ver con un enfrentamiento. El enfrentamiento no necesariamente es un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, ¿ya? Sino que, por ejemplo, fíjense en la foto que está ahí hace rato ya puesta en la diapo, ¿ya? Este es un sitio que tiene aproximadamente unos 10.000 años atrás, ya en un sector de Colorado que se conoce como Olsen Chubut, ¿ya? Em, lo que se hizo acá fue aprovechar una zanja, probablemente producto a partir de una lluvia, se generó una cárcava, y el ser humano lo que hizo fue ampliar cavando esa cárcava, generando una zanja de aproximadamente 1 metro y medio, un poquito más tal vez, en algunos sectores. Y aprovechando la primavera, se sabe que era primavera porque se encontraron muchas crías de animales, ya que es la época en donde los bisontes paren. La gran mayoría era bisonte lo que se encontró ahí. Aprovechando la primavera en donde los bisontes estaban pastando, se generó una estampida, y aquí la estrategia de caza, esta es lo que se conoce como el desbarrancamiento, ya que es la última estrategia de caza que está señalada ahí abajo, ¿ya? Se genera una estampida y ahí puede participar perfectamente toda la comunidad, hombres, mujeres, niños, gritando, antorcha, ¿cómo se llama?, metiendo ruido, tirando piedra, y los animales, en vez de enfrentar a la gente, los animales lo que tienden a hacer es salir corriendo o escapando de esto. Entonces, si escapan hacia donde está la zanja, claro, el primer animal va y para, pero después vienen todos los otros animales atrás y empujan. Entonces, el primer animal y los siguientes, los primeros siguientes van a caer a la zanja y los otros animales van a pasar por arriba. Entonces, literalmente se genera una matanza, ¿ya?, de animales bastante dramática, en donde queda una zanja completa llena de animales muertos, que son aprovechados por el ser humano para comer. ¿Ya? El cálculo que se hizo sobre la zanja de Olsen Chubut, ¿ya?, decía que se podrían haber alimentado 200 personas con la cantidad de carne que había, ¿ya? Y se ocupó una mínima parte de esa carne para alimentar al grupo, ¿ya? Entonces, esa es un argumento que plantea, ya que lo habían planteado antes, que el ser humano pudo haber generado una extinción masiva de cierta fauna. Y obvio, si estoy matando indiscriminadamente a crías y adultos en una época de aparición, y más encima me estoy consumiendo una mínima parte del animal, ya, porque la cantidad, los animales que quedaron más abajo ni siquiera fueron destazados, quedaron muertos nomás, ¿ya? Eh, eso, es, eso es una especie de trampa, pero la estrategia no es de trampeo, ¿ya? Es una estrategia más similar a la emboscada, y eso tiene que ver con la caza mayor, ¿ya? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿ya? Porque en el fondo el contacto con el animal tiene que ver casi con una especie como de enfrentamiento directo. Yo empujo al animal hacia allá. Con la trampa yo espero. Muchas veces en la trampa ni siquiera estoy.
¿Ya? A ver, aquí están comentando algo. Leí un artículo que comentaba el hecho de que hay una tendencia que los hombres tengan mejor ubicación espacial que las mujeres y que les da y que las mujeres distingan más los colores y ese tipo de cosas tienen que ver con una cuestión evolutiva, porque los hombres eran quienes cazaban y las mujeres recolectaban. No sé a qué se refieren con una mejor ubicación espacial. Yo tengo una pésima ubicación espacial. Yo, ya, si no tengo la cordillera al lado, no tengo idea dónde está el norte, el sur, el este o el oeste. ¿Ya? Sí, yo no sé si eso será tan real ese comentario. Em, Hay un tema que tiene que ver probablemente con cómo se reparte la caza y la recolección, lo masculino y lo femenino, bajo esa lógica, entendiendo la lógica bajo esta idea de que la caza es masculina y la recolección es femenina. Insisto, no siempre es así, y en estrategias como por ejemplo el empantanamiento, estas estrategias de estampida de animales, lo más seguro es que las mujeres participan completamente en la caza. Pero una de las explicaciones sobre el por qué las mujeres estarían más vinculadas a la recolección y los hombres a la caza es porque hay un tema que tiene que ver con ¿cómo se llama? La resistencia física, en donde los hombres podrían tener una mayor masa muscular que las mujeres. Eso también es perfectamente cuestionable, porque, no sé, pues, depende de la mujer y depende del hombre. Yo para correr soy pésimo, pero pésimo, pésimo, pésimo. Entonces, hay mujeres, y es cosa de ver las Olimpiadas, ¿ya? Hay mujeres que en 2 segundos a mí me dejarían a 3 kilómetros de distancia, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema que creo que tiene que ver mucho con la persona y las capacidades de cada persona. Ahora, es verdad también que hay una tendencia a que si los hombres y las mujeres hacen más actividad física, los hombres tienden a generar mayor masa muscular que las mujeres o una mayor fuerza en general, ¿ya? Pero, insisto, todo ese tipo de cosas son bastante cuestionables o discutibles, por lo demás. No obstante, a nivel de datos etnográficos, se observa que hay una mayor tendencia de los hombres hacia la caza y de las mujeres hacia la recolección, ¿ya? Pero, insisto, hay estrategias de caza como por ejemplo la emboscada, el empantanamiento, el desbarrancamiento, todas estrategias que tienen que ver con generar una estampida del animal y llevarlo hacia algún lugar donde tenga menos movimiento. Ya, en el desbarrancamiento es básicamente tirarlo a un precipicio y que se rompa las piernas o en el caso de este, que quede atrapado. ¿Ya? En el empantanamiento, literalmente llevarlo a un sector en donde el animal no se pueda mover bien, que se empantane y se termina matando al animal en el medio de un charco de sangre, literal, en el medio del barro, y antes de que el animal muera, empieza el destazamiento del animal. ¿Ya? Imagínense cazar un mamut, ¿ya? Cazar un elefante, cazar un animal grande. ¿Ya? Es muy raro que con una flecha, con una lanza, el animal se muera al tiro. Eso no ocurre. Entonces, el animal muchas veces queda en un estado como de sopor, ¿ya? Mientras el ser humano, especialmente con los animales más grandes, mientras el ser humano empieza a destazarlo, ¿ya? En el caso de animales un poco más pequeños, pero siguen siendo fauna mayor, como por ejemplo el guanaco, lo que ocurre ahí, o las gacelas en África, o los antílopes, qué sé yo, la técnica particular es el agotamiento. Y esa es como la forma de caza más clásica. Cuando uno dice los cazadores salen a cazar, estamos pensando en la técnica del agotamiento, que es literalmente esperar a que el momento de la caza sea precisa, dispararle al animal, y el animal queda herido. Es muy raro que el animal muera al tiro con una lanza o con una flecha. El animal queda herido y sale corriendo, y junto con eso sale corriendo toda la manada. Y lo que hace el ser humano es perseguir al animal herido, ¿ya? Y eso puede durar 2 días de persecución, o más incluso, siguiendo el rastro del animal herido hasta que el animal, por agotamiento y porque se está desangrando, cae agotado. Y cuando el ser humano lo encuentra, es muy raro que lo encuentre muerto. Generalmente lo encuentra en fondo moribundo, y ahí lo que hace el ser humano es darle el golpe de gracia, ¿ya? Por ejemplo, los Selknam hablaban de que en el momento de matar al animal, había casi un ritual en donde el ser humano casi le pedía permiso al animal y le agradecía la entrega de su alma y de su carne para alimentar a su familia.
¿ya? Y en el momento de matar al animal, en el fondo de enterrarle el cuchillo en el cuello para darle el golpe de gracia, eh, el rigor mortis que se generaba en el animal hacía que el humor acuoso del ojo brotara como una lágrima espesa. Y los Selknam, y esto está registrado en la etnografía de Businde, los Selknam en ese momento tenían una especie casi como de minuto de silencio, por decirlo así, como una especie como de reflexión, de pena por el animal que lloraba su propia muerte para alimentar a su familia. ¿Ya? Entonces, todo acto de matanza de un animal en la cacería es un acto simbólico también, que implica necesariamente la muerte de un ser vivo, y ese ser vivo para alimentar a otro. Por eso es muy raro lo que ocurre en Olsen con esta matanza generalizada de animales así, pero a diestra y siniestra, porque no es lo más común, pese a que se da. ¿Ya? Entonces, normalmente, por lo menos a nivel etnográfico, la relación entre el cazador y la presa es bastante más íntima. ¿Ya? Y lo que se hace en el fondo es considerar que el cazador previamente a la caza ha cazado el espíritu del animal, y lo que hace finalmente es, ¿cómo se llama? Ir a capturar el cuerpo, porque el espíritu ya lo tiene capturado. Eso es lo que se conoce como magia de caza. ¿Ya? Vamos a tocar algunos temas un poquito más adelante cuando veamos temas de simbología, ¿ya? Y de cosmovisión. ¿Ya? Los perros, ¿qué lugar juegan ahí? Claro, el perro es probablemente uno de los primeros animales domésticos del ser humano y se adecua muy fácilmente al, al modo de vida cazador-recolector, ¿ya? Y en ese sentido el perro genera una dependencia con el ser humano, porque el ser humano lo alimenta y el ser humano ayuda en la caza. Muchas veces el perro lo que hace ahí es, un poco lo que hace ahora con las ovejas, es generar una estampida más ordenada, ¿ya? Para llevar a los animales ¿cómo se llama? A la emboscada que se está buscando, ¿ya? Entonces, ahí un poco estas distintas estrategias de caza y cómo se pueden ir trabajando a nivel, ¿cómo se llama? Em, a nivel de los mismos cazadores-recolectores. A ver, llevamos 40 minutos. Pasemos a la siguiente. Para ir cerrando. ¿Los cazadores-recolectores conviven con animales no humanos? Sí, po. O sea, el perro es un animal que entra dentro de los animales que participan de la vida cotidiana. Obviamente no todos los cazadores recolectores tienen perro. Ya se sabe que el perro eh, tiene un vínculo con el ser humano en Europa desde tiempos bastante temprano, y al parecer el ser humano llega con perro a América. ¿Ya? En el sector de Oriente también hay perro, no sé si en África se da. ¿Ya? Pero sí, pues, hay un vínculo ahí bastante potente. ¿Cómo empezar a domesticarlo? Y no, eso lo vamos a ver cuando veamos domesticación de animales en modo de vida cazador-recolector. No se me adelanten un poco, pero sí, tiene que ver con el lobo principalmente. ¿Ya? Fíjense, yo como que medio que me maté de la risa haciendo esta diapo, con estas imágenes, ¿ya? Y tiene que ver un poco con lo que les comentaba antes, ¿ya? Si ustedes ponen en Google y ponen así como cazador-recolector o técnicas de caza, cáchense la imagen de arriba a la izquierda, ¿ya? Una cosa casi heroica, ¿ya? Es insólita. Esta cosa de el hombre musculoso saliendo a cazar, es como un héroe, ¿ya? Como que si lo hubieran sacado casi del Olimpo y lo bajan ahí a luchar cuerpo a cuerpo con un oso, ¿ya? En cambio, al ladito, ¿qué es lo que hace la mujer? La mujer apenas ahí con las piernas medias torcidas sosteniendo al niño mientras está recolectando muy malamente con otra mano unas bayas, ¿ya? Y atrásito, los hombres enfrentados con el mamut, ¿ya? Hay una caricatura, hay una cosa caricaturesca, insólita, que no es menor y que en el fondo atraviesa el prejuicio que hay sobre el tema de los cazadores-recolectores, que es sumamente potente, ¿ya?
y que tiene que ver con cómo cuando se habla de cazador-recolector hay una especie como de enaltecimiento de la actividad de la caza, ¿ya? De la cacería, digo, y de la actividad masculina, y se desaparece por completo, ¿ya? Y casi como una cosa media como que le bajan mucho el pelo a la actividad femenina dentro del modo de vida cazador-recolector, ¿ya? Em, y abajo, yo lo que puse fueron dos imágenes etnográficas de la actividad femenina dentro de la sociedad Selknam, por ejemplo, ¿ya? Ahora, es interesante porque estas imágenes están sacadas por curas salesianos que son masculinos finalmente, ¿ya? Entonces, claro, es verdad, la sociedad Selknam tenía un tema bien machista, por decirlo de alguna manera, en donde la mujer se quedaba dentro de la choza y se preocupaba de cosas de la choza. Pero, por ejemplo, cuando la mujer cuando el grupo familiar se movía de un territorio a otro, literalmente la mujer llevaba en sus hombros toda la choza. El hombre llevaba el arco y sería. La mujer llevaba los cueros, los palos, los canastos, los cabros chicos, todo, para luego construir la choza en el lugar nuevo donde se instalaban. El hombre no se metía en eso. El hombre no mantenía el fuego, lo hacía la mujer. ¿Ya? Si lo vemos a nivel de actividades productivas, la mujer es la que prepara los cueros que van a ser utilizados como abrigo para la choza y como vestimenta. O si no, no hay vestimenta. ¿Ya? ¿Para qué hablar de la parte de la comida? Las mujeres mantienen el fuego. Si no hay fuego, no hay comida. Entonces, si empezamos a poner en equivalencia la actividad masculina con la femenina, ¿ya? La mujer tiene una incidencia, pero enorme, dentro de la economía de una sociedad cazador-recolectora, ¿ya? Y es chistoso que cuando se habla de cazador-recolectores, de lo único que se habla es del hombre yendo a cazar, ¿ya? Como si fuera la única cosa que, eh, que importa dentro de la economía. Y además, si nos ponemos a pensar, eh, la caza es una parte de la dieta del cazador-recolector, ¿ya? Gran parte de la dieta, y ya lo vimos cuando hablamos de qué es lo que se recolecta, o sea, la cantidad de variedad de recursos recolectados es mucho más que lo que se caza, ¿ya? Aquí están comentando, Paula dice, los Selknam hombres también recolectaban cuando se trataba de saberes más especializados. En cambio dejaban a las mujeres haciéndolo más simplecito. Eh, Simplecito en qué sentido, porque las mujeres de verdad tenían un conocimiento de las vegetales que en general sobrepasaba el conocimiento de los hombres, ¿ya? ¿A qué edad un niño podía cazar? Cuando un niño empezaba a cazar como práctica de chico, podía ser 10, 12 años, más o menos, ya cuando el niño ya es un poco más hábil, ya, y más, ¿cómo se llama? También más fuerte, tiene mayor resistencia física, pero se considera como cazador cuando el niño se es adulto, ¿ya? Todo lo previo a hacerse adulto se considera como una práctica de la caza, entonces casi un juego. Por eso el tema del trampeo es importante, ¿ya? Ustedes tienen que leer un texto que habla un poco de la idea del juego y de la arqueología de la infancia, ¿ya? Sí, vamos a tocar el tema del Jaín y de las ceremonias de iniciación un poquito más adelante, ¿ya? Em, Pasemos a la página siguiente. A ver, sí, pues todo lo que tiene que ver con ceremonia de iniciación no se me adelanten, ¿ya? Pero tiene que ver con esto, de cuando un niño pasa a ser considerado adulto, ¿ya? Con respecto a la mujer en la casa, ¿ya? Es interesante observar, por ejemplo, este tipo de imágenes, ¿ya? Las de arriba corresponden a imágenes de Sudáfrica, que tienen aproximadamente casi unos 8.000 años, ¿ya? Lo que se conoce como la Dama Blanca, ¿ya? Que es el sitio. Eh, Fíjense en la representación de lo que se ha interpretado como mujeres,
¿ya? Por la forma de las caderas, bueno, el lado derecho tiene claramente pechos, ¿ya? Y están llevando en sus manos estólicas y la blanca está llevando arcos, ¿ya? Entonces, ¿la casa es algo privativo de lo masculino? No. ¿Ya? Ahora, ¿esto puede ser algo meramente simbólico? Sí, pero generalmente las cosas simbólicas representadas tienen un correlato, y ese correlato puede ser o mítico o real. Y si es mítico, quiere decir que dentro del discurso hay una conciencia de la mujer como cazadora. ¿Ya? Es interesante porque, por ejemplo, con los Selknam y los Yamana, la invención del arco y la invención del arpón no son masculinos, los hacen las mujeres. Después los hombres lo usan. ¿Ya? Entonces, incluso en sociedades tan patriarcales como los Selknam o los Yamana, ¿ya? El origen del cambio hacia la casa es un origen femenino. Entonces, en la práctica no es así. Ya, pero bueno, tampoco hay una referencia en torno a arte rupestre para lo llaman aerosec, hasta ahora no se ha encontrado mucho de eso, o nada en realidad. Pero por ejemplo, si nos vamos hacia Sudáfrica y nos encontramos con estas imágenes de mujeres llevando estólicas, y ahí les digo, recuerden lo que les mostré al principio de la clase, la imagen de confluencia con estos hombres como de caderas anchas, claro, se interpretan como hombres cazando, perfectamente podrían ser mujeres, ¿ya? Abajo un chiste, ya se sospecha que esta pintura rupestre es de las pocas que realizaron los artistas paleolíticos sin estar bajo el efecto de sustancia alucinógena. El hombre echado en una piedra y la mujer con el cabro chico arriba, a cuesta y cazando un búfalo. Ya, es como, las mujeres hacían de todo y perfectamente también podían cazar. Entonces, esta invisibilización constante que se hace a la actividad femenina en el mundo cazador-recolector es una cosa que también hay que empezar a cambiarla a nivel del discurso. ¿Ya? Y es súper interesante lo que está ocurriendo a nivel actual, porque, por ejemplo, cuando se están haciendo las reconstrucciones actuales de las poblaciones neandertales, ¿ya? Se están ocupando reconstrucciones a nivel de cera y como estas reconstrucciones faciales, como la que ustedes ven ahí abajo. Una reconstrucción de una mujer neandertal en actitud de caza. Y de caza que normalmente es como privacidad del hombre, la caza directa, la caza por agotamiento, yendo con una lanza a atacar. ¿Ya? No, esa es falsa, la pintura de la droga, de las pocas que realizaron los artistas paleolíticos sin estar bajo los efectos de las sustancias alucinógenas, esa es un chiste, ¿ya? No es real. No es real esa. Pero las de arriba sí son reales y hay otra, por ejemplo, hay una muy interesante de un personaje con una tremenda cadera, ya sacando miel, por ejemplo. ¿Ya? Y es una pintura rupestre africana también. ¿Ya? Entonces, la aparición de la mujer dentro de las actividades económicas en el mundo cazador-recolector es un tema que hay que empezar a tener, ¿cómo se llama?, en cuenta. ¿Ya? Pasemos a la siguiente para ir cerrando. A propósito de Quino, que murió hace 2 días atrás, ¿ya? Esto, ¿ya? El arte rupestre y el cazador ahí cazando, dibujando, cazando búfalos, mastodontes, mamut, jabalíes, y abajo digo, estar el almuerzo listo, gordo inútil, una especie de pollo minúsculo, ¿ya? Eh, Refleja exactamente un poco esta idea. Ahora, es interesante lo que ocurre con la caza y la recolección a nivel simbólico. Y con esto quiero cerrar esta parte de la clase. ¿Ya? Porque para variar ya me estoy pasando. Cuando uno observa la recolección, y de hecho en las sociedades etnográficas, la recolección ocupa más del 80% de la dieta cotidiana de los cazadores-recolectores. Y cuando estoy hablando de recolección, estoy hablando de la diversidad de cosas recolectables. ¿Ya? Desde vegetales hasta moluscos, ¿cómo se llama? Insectos, etc. Todo eso. Gran parte de la dieta depende necesariamente de la recolección. Entonces es, por lo menos, por decirlo de alguna manera, interesante
que cuando uno piensa en cazadores-recolectores, uno piensa en el cazador cazando. Y bajo esta lógica como del cazador heroico que se enfrenta al oso, como esa imagen insólita que les mostraba recién, ¿ya? Cuando en realidad la mayor parte de la dieta del cazador-recolector tiene que ver con la recolección, no con la caza. Entonces, ¿por qué hay una mayor valorización hacia la recolección, hacia la caza por sobre la recolección? Y aquí yo quiero, en el fondo, dejar esto como para la discusión, pero es muy probable que la mayor valorización no solo tenga que ver con un tema de masculino-femenino, ya que es una discusión que uno puede hacer a nivel de valoración. Aquí Diego plantea si es ritual, ¿ya? Es ritual, pero en realidad también tiene que ver con un tema económico, ¿ya? Porque para recolectar o para poder generar una alimentación que me mantenga en la recolección, yo generalmente tengo que recolectar todos los días. Ahora, generalmente recolecto 1 o 2 horas al día. Y con 2 horas recolectando al día, tengo comida para todo el grupo familiar, ¿ya? Y vivimos perfectamente. Pero es algo que tengo que hacer todos los días, ¿ya? En cambio, si cazo un animal de consideración, un guanaco, un ciervo, o imagínense cazar o tener una ballena varada, ¿ya? O cazar un mamut en Norteamérica donde había mamut. O sea, con un animal que case, y si hablo de un animal relativamente pequeño, como una cría, por ejemplo, una cría de guanaco, con un animal que case, para un grupo de 20 personas, ¿ya? Con una cría de guanaco puedo alimentar a 20 personas fácil, por lo menos por 5 días. Aprovechándolo, pero completo. O sea, hasta los ojos se comen. ¿Ya? Entonces, son 5 días en donde no tengo nada más que hacer que sentarme a cortar al animal, echarlo al fuego y comérmelo. Y el resto del día, literalmente, me rasco la guata. ¿Ya? Entonces, es interesante porque el animal y el concepto del cazar al animal y del tener al animal muerto para poder abastecerme de él, no solo me entrega alimento asegurado por 5 días, sino que me entrega la confianza de que pueden haber días donde no tengo que trabajar nada y tengo comida. Además, me entrega otros elementos como por ejemplo cuero, grasa y otras materias primas para realizar más instrumentos. Por lo tanto, no tengo necesidad de ir a buscar para hacer un cuchillo, porque puedo hacer un cuchillo de hueso, por ejemplo. ¿Ya? Con la grasa me puedo abrigar, o puedo literalmente comer grasa y mantenerme más con el frío. ¿Ya? Entonces, un animal cazado me asegura la abundancia, cosa que no asegura la recolección. Entonces, el mayor valor económico está en la recolección, pero el mayor valor simbólico vinculado al concepto de abundancia está dado en la caza, no en la recolección. Por eso, y estos son los resabios que tenemos nosotros ahora, ya en la actualidad, donde no salimos a cazar para comer carne, ¿ya? Por eso está el tema de la carne como un elemento asociado a la abundancia y al agasajo. Entonces, cuando llega un amigo que no vemos hace mucho tiempo, lo primero que pensamos, en general, lo digo así como a nivel de sociedad, ¿ya? Es en el asado, en el concepto de asado. ¿Ya? Yo sé que hay gente que no come carne, pero si lo vemos a nivel de sociedad, es cosa de mirar el 18. Hay que celebrar el 18. En toda la tele era el concepto del asado, que es un discurso social, porque el asado asegura abundancia y asegura un agasajo en donde yo le estoy demostrando al invitado que tengo para ofrecerle lo mejor. Simbólicamente ese es el significado del asado. Y en el asado, las mujeres hacen la ensalada, los hombres hacen la carne. ¿Ya? A nivel general. La carne puede quedar como el forro y las ensaladas pueden estar alucinantes. Pero uno habla de asado, no de el ensalado, ya no sé. ¿Ya? Entonces, hay un tema que es bien interesante
en torno a la valoración que tiene la carne, e insisto, es una valoración principalmente simbólica. Es una valoración simbólica que viene asociado directamente al concepto de abundancia. ¿Ya? Tiene que ver con el concepto de los dones de Marcel Mauss, justamente. ¿Ya? Entre una de las muchas cosas que uno puede sacar de los textos de Marcel Mauss. ¿Ya? Preguntas, dudas. ¿Nada? ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya, muchachos. Son las 11:12. Juntémonos a las 11:25, en 10 minutos más. ¿Les parece? Para iniciar la otra parte de la clase, y yo creo que no voy a alcanzar a terminarla.